estamos entrando en el capítulo 8. Vamos a 1 Corintios 8. Y en la primera línea, Pablo se introduce al tema. Dice el 8.1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y de ahí entonces Pablo empieza a argumentar, pues, a escribir. Al parecer, este otro tema de lo sacrificado a los ídolos posiblemente también era uno de los temas que los corintios le habían preguntado o le habían preguntado en la carta que intercambiaron en la previa que habíamos mencionado, ¿no? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dijo en el 7.1, y parece que Pablo también había escrito anteriormente en el 5.9, dice, os he escrito por carta. Entonces, posiblemente en esa correspondencia previa también se había mencionado este tema de sacrificios o viandas o comida ofrecida a los dioses griegos, a los ídolos. Y como hemos platicado, este era un asunto también cultural, pues, no sé si tanto cultural, pero obvio también la cultura de Corinto, muy parecida por la cercanía a lo que Pablo experimentó en Atenas, ¿verdad? Muchos dioses o ídolos siendo buscados, ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Esperando de ellos algo, orando a ellos o rezando, Sí. perdón. Entonces Pablo va a compartir un poco de ese tema y llama la atención que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo ocupa todo el capítulo 8, o lo que nosotros tenemos como el capítulo 8. Se mete un poquito a otro tema en el capítulo 9, pero luego regresa en el capítulo 10 al mismo tema de la idolatría. Por ejemplo, en el 10:28, si lo tienen ahí, dice el 10:28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Sí, entonces, este tema del sacrificio, de lo sacrificado a los ídolos, Pablo no lo cierra en el capítulo 8 nada más, sino se va hasta el 10, ¿verdad? Solo para tenerlo como en mente. Ahorita vamos a regresar a otro versículo del capítulo 10. Entonces, hemos comentado también que, bueno, déjenme regresar primero. Vamos al capítulo 14 de Isaías. Isaías 14. Si alguien quiere leer, por favor, Isaías 14. Del 12 al 15. ¿Alguien lo tiene que lo lea, por favor, para todos? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gracias, Vic. Este es como, podemos llamarle como el inicio de la idolatría,
¿dónde inicia la idolatría? O sacrificar o adorar a alguien o a algo que no es Dios, el Dios creador. Y este capítulo de Isaías 14, en medio de una profecía, palabras referentes al rey de Babilonia, encontramos estos textos que se conocen como textos que tienen una aplicación actual o en el momento, digamos, pero también en el mismo momento, en el mismo texto, alguna mención de algo que sucedió ¿Está conectado anteriormente o algo mi que va a cargador? suceder, algo No. profético. Y en estos versículos parece mencionar lo que sucedió antes de o durante la caída, pues la caída de Satanás, ¿verdad? Dios como creador de todas las cosas, de todos los ángeles. Hubo una rebelión en el cielo, encabezada por el ángel bello, sabio, ¿verdad? Contra Dios. Y el asunto aquí que nos llama la atención o que quiero señalar, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Esto parece ser una mención a lo que hubo en el corazón de ese ángel bello, que se rebeló contra Dios, y el asunto es que este ángel quería el lugar de Dios, quería el trono de Dios, quería ser como Dios. Y ese es el inicio de la idolatría, que es, yo quiero ser mi propio Dios, ¿verdad? Y aquí encontramos en este versículo 13, 5 veces, si lo pusiéramos como el pronombre junto con el verbo, ¿verdad? Son 5 veces que se menciona a sí mismo, ¿verdad? Pueden subrayarlo o anotarlo por ahí, pero es subiré, ¿verdad? Subiré al cielo, levantaré mi trono, 2, ¿verdad? Quiere su propio trono, quiere su propio reino. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré. Y 5, seré semejante al Altísimo. Esa es la razón por la que Dios expulsó a este ángel de su presencia junto con muchos ángeles más que se rebelaron. Ahora conocemos que es Satanás y sus demonios, ¿verdad? Ángeles caídos. Y ese es el origen de la idolatría, que es exaltarse a sí mismo, ¿verdad? Querer ser mi propio Dios. Y entonces, cuando hablamos aquí de ídolos o de dioses, alguien lea, por ejemplo, el 10:20 ahí de Corintios, primera de Corintios 10:20. ¿Quién lo tiene, por favor? 10:20 de Corintios. Dice antes, adelante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ajá, esto es muy duro para algunos, pero es directo y es la verdad. Es lo verdadero, lo que hay atrás de los ídolos, ¿verdad? Dice, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican
y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Conocemos muy bien o hemos escuchado, sabemos de la cultura griega, por ejemplo, y la romana después, que son politeístas, tienen cualquier cantidad de ídolos o de dioses con D minúscula, y buscan beneficios, ¿verdad? Aquí anoté algunos de los que comúnmente conocemos de los dioses griegos, que está Zeus, Hera, Poseidón, Afrodita, Hermes, Apolo, Artemisa, y luego parece que entrando la cultura romana, sí, los romanos habiendo conquistado a los griegos, continuó mucho de la cultura griega, pero al parecer los mismos dioses griegos ahora tenían su nombre romano, ¿no? Los dioses romanos. Si ustedes buscan ahí en internet dioses griegos, dioses romanos, al parecer son lo mismo o son los mismos, pero con diferente nombre, como ahora le dirían, ¿cómo se llama? Tropicalizado, ¿no? Es adecuado a la cultura, a los nombres. Y hoy en día, las personas tienen ídolos en el contexto religioso o fuera del contexto religioso, uno mismo, ¿sí? Uno puede ser su propio Dios. Y hemos comentado también que una definición de un Dios o un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios o todo aquello de lo cual nosotros esperamos. Puede ser una persona, una cosa, todo aquello de quien esperamos lo que solamente Dios nos puede dar. Y todos podemos tener diferentes ídolos y no nos damos cuenta. Y el asunto en este tema de los sacrificios a los ídolos en el tiempo de los corintios y en nuestro tiempo también es que los demonios están atrás de eso. Hay un video, a ver si se los puedo conseguir, pero es un hombre que estudia mucho, pues tiene muchos comentarios respecto a libros y menciona ahí, por ejemplo, la lectura de estos libros de dirigentes satánicos, ¿no? Líderes de iglesias satánicas. Y entonces él menciona que en el libro, en el prólogo, en la introducción o en las primeras páginas del libro, menciona el propósito del satanismo. Y dice que le llama la atención que el satanismo no es justamente que el ser humano ponga a Satanás como Dios. Dice, parece como algo extraño, ¿no? Que con esta iglesia satánica o estos libros satánicos, el propósito no sea abiertamente buscar a Satanás como Dios, sino más bien el propósito del libro, y dice de Satanás, es que el ser humano sea su propio Dios, ¿sí? Que tú seas tu propio Dios. Y dice que ahí lo menciona en el contexto y en el propósito del libro. Voy a tratar de buscárselos porque está muy interesante. Y hoy en día estamos viendo toda esa cultura y Víctor me sigue mandando ahí comentarios o filosofías o notas pues respecto al amor propio y de ámate a ti mismo y tú eres lo único que tienes y a nadie le importas, tú eres lo primero, tú eres lo más importante. Entonces lo que está pasando con todo ese amor a sí mismo es que tú seas tu propio Dios, que no necesites a nadie y que tú seas lo suficiente para ti mismo porque tú eres lo más importante. Bueno, entonces, digamos que ese es el origen
en Satanás, o Satanás fue la primera persona que buscó tener el trono de Dios y ser como Dios. Y de hecho, digamos que logró cierto propósito porque la Biblia le llama el Dios de este siglo. ¿Sí? Él logró someter al ser humano, de acuerdo con Génesis 3, someter al hombre bajo pecado, bajo muerte, y Él es el Dios de este siglo. ¿Sí? Entonces, la redención en Jesucristo, o lo que el Señor Jesucristo vino a hacer justamente es arrebatarle ese reino y a todos liberar a los que estaban cautivos bajo ese reino de pecado y de muerte. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, alguna observación con esta pequeña introducción? ¿Qué Yo piensan? cuando se refería a sacrificios, serían personas, así como nuestros antepasados, serían animales, o sea, ¿qué sería? Digo, sí, sacrificio creo que implica la muerte de alguien, ¿no? En este caso es muy específico que son viandas, es comida. Ya ves que algo así como el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos se usa como para honrar a tus antepasados o a las personas que ya fallecieron y les llevan comida, les llevan la comida preferida. Es muy específico en este caso cuando habla acerca de los sacrificios, que son viandas, dices, es comida que se ofrece a los ídolos. Martín, ¿quieres mencionar algo? Así, gracias, pastor. En Hebreos 2:14, la palabra de Dios nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. Dios se hizo carne, pues, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí. Entonces, dice Colosenses 2:15, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Juan 3:8 me parece que está, dice que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, pero también para deshacer las obras del diablo. Dice Sí, que exactamente. Segunda de Corintios 11 me parece que está, no recuerdo bien, hermanos, me parece que está en Segunda de Corintios 11, dice que Satanás se transfigura como ángel de luz y que no es sorpresa porque aún sus ministros hacen lo mismo. Entonces se disfrazan de algo que aparentemente es bueno, pero que en realidad es perverso y tiene como finalidad inculcarte la idolatría hacia ti mismo, hacia que tú pienses que tú puedes ser tu propio Señor, que nadie tiene que decirte qué hacer, tú sabes lo que es mejor para ti. Primero ponte a ti en primer lugar y después a ti. Gracias, pastor. Sí, es correcto, Martín, muchas gracias. Esos textos son buenos justamente hablando del tema. Y hoy en día, si se dan cuenta, tantas personas que confían en los santos, ¿verdad? En los santos, no sé, la Santa Muerte y el santo del niño de Atocha, y que para que consigas novia o novio, ¿cómo se llama el que lo ponen de cabeza? San Antonio. San Antonio, y realmente se les llaman santos, pero realmente buscan en ellos la intercesión, las dádivas, se les hacen sacrificios o viandas, pues, o se les ofrecen cosas, votos, para buscar recibir algo de ellos, ¿no? Entonces, en realidad, se convierten, o los hacemos, o las personas los hacen ídolos, algo o alguien que ocupa ese lugar que solamente Dios debe ocupar y de quien solo recibimos todas las cosas. Sí, Alan, adelante, por favor. Soy yo. Adelante.
No se escucha, no se escucha. Se puso muy otra vez. Ok, ahí. Se podría decir que ahora los sacrificios a a los ídolos podría ser el hecho de cuando se festeja a los santos. Por ejemplo, ahora hay muchas fiestas en que hacen fiestas en comunidades, hay comida, hay baile y hay danzas y cosas así. ¿Se podría decir que ahora esos son los sacrificios a los ídolos y Sí, participar de ellos? completamente. Ah, Sí, ok. completamente. Tengan el nombre que tengan o se les llame como se les llame. Algunos dicen que nada más que no se les adora, que se les, ¿cómo se dice? Se les venera. No, pero Mm. realmente la actitud del corazón o lo que hay en el corazón de muchas personas es esperar de ellos lo que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Les pedimos, o la gente les pide salud, les pide dinero, les pide bienestar, les pide por los enfermos, les pide por un buen viaje, por una esposa, y realmente toda la atención y la necesidad del corazón está puesta sobre un ídolo, sobre una cosa, sobre una imagen. Y realmente es un ídolo y atrás de los ídolos, como dice el 10:20, eh, son demonios. Los demonios están presentes y atrás de estos objetos de adoración o de oración. Sí, Vic. Gracias. Que me llama la atención ahorita que lo están diciendo, pues también esta Angelina, que cuando la colonización, pues, colonizaban un pueblo y le ponían su santo, ¿no? En los pueblos de aquí de México, bueno, de Latinoamérica, supongo. Ahora que fuimos allá por Yucatán hace unas semanas, nos tocó pasar justamente por sí, por un pueblo donde desviaron porque estaban las fiestas del pueblo y andaban cargando al santo y Sí. lo metieron a una casa y nos invitaron a comer, pues porque preguntamos por dónde irnos y nos invitaron a comer, se hacen comida, hacen fiesta, pues, cohetes, todo, ¿no? Lo que hemos visto, pues, muy interesante. Tocayo, pero aclara que no fuimos que no nos quedamos, que nomás nos Ahora nos invitaron. quedamos a comer, ¿no? Ya se quemaron. No quiso el grupo, pero bueno, nomás yo quería. Justamente algo así es el contexto de este argumento de Pablo, de esta enseñanza. El conocimiento de lo que se ofrece a los ídolos, ¿verdad? En este caso, viandas, comidas, y la participación de un creyente. Y hay creyentes en la iglesia de Corinto que saben del asunto, que conocen el trasfondo, el motivo, y otros que no lo conocen. Y justamente pone en la mesa la diferencia entre el conocimiento en general también, pero también en particular de esto de los ídolos y el amor. Entonces, confronta a los corintios para que consideren justamente la verdad atrás de los ídolos y sean edificados con el amor mutuo. Vamos a verlo, si quieren, vamos a leer el resto del texto. Yo creo que alguien puede leer del 1 al 7, por favor. ¿Quién lo lee? Del 1 al 7. Corintios 8, del 1 al 7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Lo leo? Sí, Alan, por favor. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como dice aquí, que está entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ajá. Era de conocimiento general, o era visto por todos los hermanos en Corinto, lo que se hacía en la ciudad, pues referente a los ídolos, como les digo, acá en el libro de Hechos, Pablo llega a Atenas, que está muy cerca de Corinto. En Hechos 18, o bueno, Hechos 17, antes de llegar a Corinto, Pablo está en Atenas, y en el 17-16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? Entonces, esto no era muy diferente en Corinto por ser una ciudad cercana y también invadida, digamos, por la idolatría, los dioses. Y había quizá dioses más sobresalientes en Corinto como Poseidón, y habíamos dicho Afrodita, me parece, la diosa de la fertilidad. Este es el contexto cultural, este es el contexto del cual los corintios o la iglesia de los corintios, los salvos, los redimidos, los agregados a la iglesia, ellos conocen el contexto de la idolatría. Y entonces Pablo hace mención que hay un conocimiento que debemos de tener, y que ese conocimiento no lo tienen todos. Dice el versículo 7, 8-7, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Que no en todos lo hay. Primero, en el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, ¿verdad?, que un ídolo nada es en el mundo. Esa es una verdad que los creyentes deben de conocer y tomar en cuenta. Sí, que un ídolo no es nada. No tiene poder, no tiene señorío, ¿sí? No tiene autoridad, es una imagen. Salmos nos dice Isaías que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no andan, y todos estos santos, imágenes, ¿verdad?, tienen que estarlas cargando, se les caen, y las personas los veneran, los adoran, ¿verdad? Y Pablo establece esta verdad como algo que los creyentes deben de considerar, que un ídolo nada es en el mundo. Y número 2, dice que no hay más que un Dios. Solo hay un Dios en el mundo. Los hindúes tienen miles de dioses. Natanael está estudiando ahorita algo de esto, y de hecho íbamos a ir a un restaurante hindú para que él conociera un poquito de lo que está leyendo, ¿no? En el sentido de la comida. El restaurante estaba cerrado, pero Natanael estaba estudiando justamente eso, y decía que le sorprendió, se veía sorprendido porque las personas en algunos lugares padecen hambre y no pueden matar a las vacas porque creen en la reencarnación, y piensan que
Bueno, son santas, son sagradas las vacas y no las pueden matar para alimentarse. Y en diferentes culturas hay todo tipo de ídolos, de dioses falsos. Y lo que Pablo dice aquí que los creyentes deben de conocer es que, número uno, un ídolo nada es. Y número dos, es decir, un ídolo no va a cambiar el futuro, el pasado, el corazón, la mente, las circunstancias, ¿sí? No tiene la autoridad ni la capacidad, no es nada para cambiar la vida o transformar la vida de una persona. Y número dos, no hay más que un Dios. Y luego el versículo 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses con D minúscula, sea en el cielo, haciendo referencia a los ángeles caídos, Satanás, o en la tierra, como hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores con S minúscula, ¿verdad? Para nosotros, los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, es decir, es el Dios creador de todas las cosas. Y número dos, dice, nosotros somos para Él y un Señor con S mayúscula, Dios el Padre con mayúscula, Señor con mayúscula, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Podemos leer ese texto en Colosenses si quieren, donde dice que Él sustenta todas las cosas. Si Dios es nuestro Padre, el cual es el creador de todas las cosas y procede todo, y un Señor que es Jesucristo, el cual sustenta todas las cosas. Ese es el conocimiento y la verdad que los creyentes debemos de considerar y sobre la cual nuestra vida está sustentada. ¿Alguna pregunta o comentarios hasta aquí? Sí, ¿Qué Rafa, piensan de esto? Sí, Víctor. gracias. Oye, ¿será que esta enseñanza la estaba dando Pablo por lo que estaba sucediendo en la ciudad, o sea, en todo el puerto, por todo lo que las personas, digamos, los no creyentes estaban haciendo? Porque pareciera como que también se daba al interior de la iglesia, ¿no? Donde dice que si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, como que también pudiera ser que alguno de los hermanos ahí en Corinto, ya sea que tuvieran esa duda o ya sea que también eventualmente cayeran en ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé tú, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, ahí lo menciona en el versículo 7, dice que algunos están habituados hasta aquí a los ídolos y comen como sacrificado a ídolos. Era común participar, así como Víctor nos está compartiendo. Sí, se ofrece una comida, como decían en los pueblos, en las ciudades chiquitas o en los pueblitos, hay el día de la fiesta del tal santo, ¿no? Es el santo del pueblo. Y ese día se ofrecen comidas. Aquí una señora que a veces nos ayuda, nos dice justamente que ella por muchos años ha hecho comida para el santo del pueblo, ¿verdad? Les hace arroz o lo que sea, la comida preferida ahí que quieran. Y estando habituado a eso, porque quizá desde muchos años sucede, la gente participa de esa comida, es comida, pues finalmente es comida. Y entonces Pablo dice, están habituados a comer, pero es sacrificado a los ídolos. Y justamente el llamado aquí o la reflexión es, si tú sabes que eso ha sido ofrecido a los ídolos, pudieras tropezar a un hermano por tu comida y como el amor es lo que edifica, ama a tu hermano más que la comida y evita comer y evita participar en ese evento. Eso es lo que está diciendo Pablo, pues dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, su conciencia siendo débil se contamina. El versículo 8 dice, si bien la vianda
no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más aceptos, ni porque no comamos seremos menos aceptos. Realmente el asunto no es la comida en sí, ¿verdad? Sino el corazón de la persona que lo ofrece como sacrificado a los ídolos, porque espera algo a cambio de ese sacrificio. No sé si queda más o menos claro esto, Víctor. Sí, Rafa, sí, de hecho, digo yo, hacía mucho que no veía yo un evento, una profesión, manifestación, lo que sea. Ahí coincidentemente nos tocó al tocayo y a nosotros pasar por ese pueblo, que íbamos a otro pueblo en particular, y pues de hecho no, pues nos tuvimos hasta que detener porque ni siquiera se podía pasar, ¿no? Con toda la gente que estaba en las calles y todo eso, y estaban ahí tirando cohetes, cargando al ídolo o al santo, y pues invitando a todo lo el que llegara, pero sí se veía obviamente ese fervor de venerar o adorar o alabar, como bien dices, finalmente son palabras, ¿no? Lo que hay en el corazón es que toda la confianza de las personas están puestas en eso que es creado, que no tiene nada, o sea, es creado, parte de, es objeto, pues. Entonces, sí, sí veo también aquí separación entre lo que, digamos, ese fervor con el cual se tiene o se prepara eso ofrecido a los ídolos, y otro es el tema de la comida, ¿verdad? Porque pues si alguien se está muriendo de hambre y nomás hay de que comer eso, como que dices, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, pero nada que ver con el tema de adoración o de alabar, o sea, creo que va mucho también con esa parte de ese emocional y espiritual de hacia qué se está ofreciendo lo que comes o lo que preparas para comer, ¿verdad? Sí, algo se dice también en este tiempo, por ejemplo, del pan de muerto, ¿no? Si el creyente, el cristiano debe de participar o no en comer pan de muerto. Y bueno, el asunto es de que, no sé, hay muchas cosas alrededor de eso, pero si hay un pan de muerto o si hay un pan en la panadería y es lo que hay, digamos, es lo que hay por la temporada, eh, y, y tienes la conciencia limpia porque tú no lo estás haciendo para participar y adorar a un muerto o ofrecérselo a algún muerto, pues finalmente es un pan, ¿verdad? Que no te hace ni más acepto ni menos acepto y es comida, ¿sí? Pero si tú sabes particularmente que algo te invitan a una comida y se ofrece a algún altar donde está ese pan y tú sabes que está ofrecido o a un ídolo, a un santo, a los muertos, tú tienes libertad de no participar. Sobre todo dice si hay algún hermano que puede ser tropezado porque tú participas, ¿verdad? Es lo que dice ahí en el versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra, habla de libertad para participar o no, no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento que está ofrecido a los ídolos, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿verdad? Ya concretamente no solamente es la comida, sino el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, aquí está la conclusión de esta primera argumento. Dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Creo que Pablo lo explica claro, pues, ¿verdad? La actitud de tener libertad para participar o no, el conocimiento
de la verdad, que es, hay un solo Dios, hay un solo Señor que es Jesucristo, Dios es el creador, Jesucristo sustenta todas las cosas, y si tienes la libertad de participar o no, y si hay un hermano que sabes que puede ser tropezado por lo que tú comes, el amor edifica, y prefiero, en lugar de tropezar a mi hermano, edificarlo, ¿verdad? No participando en esa comida o en esa mesa. Aquí la palabra amor, el amor edifica, es la palabra ágape, ¿verdad? Y justamente contrario al amarse a sí mismo, alguien podría decir, bueno, es mi vida, es mi voluntad, es mi decisión, es lo que yo quiero, tengo hambre, y estás pensando en ti mismo, ¿verdad? Ese es el peligro de toda esta cultura de tú eres lo primero, pues que no te va a importar tu hermano, no te va a importar tropezar a otros, porque tú eres lo principal, tú eres lo más importante. Y en cambio aquí, cuando dice el amor edifica, en el versículo 8.1, usa la palabra ágape, que es buscar lo mejor para el otro, ¿sí? Es dar a la otra persona, es el concepto de morir, o la verdad de morir a mí mismo porque amo más a mi hermano. Sí, eso sí edifica, eso construye, aporta, alienta a los otros a crecer y amar a Dios. ¿Algún otro comentario, preguntas? ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Nadie más? Rafa, ¿Alguna observación? sí, Sí, Alan. por ejemplo, el pastel, cuando lo hacen, el pastel de cumpleaños, los testigos de Jehová dicen, pues, ¿cómo es que le pides a un pedazo de pan, le pides, hasta un deseo? Y, por Sí. ejemplo, y nosotros ahí con el pastelote y todavía muchos, ay, pues pide un deseo y sóplale. ¿Cómo está eso? Ese es el tema, que aquí Pablo dice, algunos habituados hasta aquí. Es una, ¿cómo se dice? Es una tradición, ¿no? Por decirlo, lo hemos hecho siempre, digamos, ¿no? Y ya luego cuando nos convertimos a Cristo, cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta conocemos, nos damos cuenta de lo que hay atrás de muchas cosas. Entonces podemos, si quieres, sin dejar de comer pastel, pero justamente hacer una oración de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de tal persona, gracias por tenerlo entre nosotros. Y es como, no quiero decir como cristianizar las cosas, pero sin dejar de comer pastel, sin dejar de comer pan, sin dejar de comer carne, pero ponerlo en el contexto correcto, que hay un solo Dios, hay un solo Señor del cual proceden todas las cosas, y ese es el que nosotros adoramos, pues es el que reconocemos como nuestro Dios y Señor. Entonces, todo lo que podamos hacer o participar, si a ti te toca en algún momento celebrar un cumpleaños en tu casa, porque no lo podemos hacer quizá en casa de alguien más, pero en tu casa con tus invitados, que ellos sepan pues que Dios es tu Señor, ¿verdad? Que lo que haces es para Él y que a Él le das las gracias porque de Él proceden todas las cosas. Y en lugar de un deseo, pues es una oración. Damos gracias a Dios por esto. Te pedimos que tú prosperes a la persona, que la bendigas, que los guíes por tus caminos. En fin, ¿no? Ese es el tema. ¿Sí me explico, Alan? Sí, sí. O sea, sí, sí, gracias. Gracias. Vivi, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Sí, gracias, Rafa. Buenos días a todos. Yo creo que esto mismo lo vamos a encontrar pues en muchas festividades, incluyendo la Navidad, ¿no?
de Para una acuerdo Biblia. al contexto que le demos y de dónde viene. Y pues si nos metemos a profundizar, o sea, vamos a encontrar que todo trae un origen pagano, ¿no? Y de ahí es donde ahora sí que nosotros en el Señor, conociendo la palabra, conociendo la escritura, es el enfoque que nosotros vamos a darle a la festividad, en este caso, ¿no? Dándole la gloria a Dios y estando en este sentir, entonces yo creo que pues ahí es donde marcamos la diferencia y somos testimonio para otros, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el enfoque, es el encauzar este asunto de la comida, de una fiesta, de un momento, a un solo Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro Señor y Él es el que merece nuestra adoración. Y ese son momentos de testimonio que ahora se convierten en momentos de testimonio. Como tú bien dices, muchas de las cosas que hacemos regularmente o que acostumbramos o en cada cultura, cada ciudad, tienen un origen pagano. No es para tampoco asustarnos o ver demonios por todos lados, pero nosotros no tenemos ídolos, ¿verdad? No hay más Dios que nuestro Dios, y todo lo que hacemos, sea comida, sea bebida, es para gloria de Dios, ¿verdad? Ese es el punto. Y si hay algo de eso que tropieza a mi hermano, y más adelante hay algo más de eso, por amor ágape, porque no soy yo mi Dios, mi propio Dios, ni soy lo más importante, con toda libertad y amor por mis hermanos, puedo dejar de hacer ciertas cosas sin ningún problema porque no quiero tropezar a alguien que me está viendo, que desea no participar en aquello, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna observación? ¿Quién más iba a comentar algo? Bueno, vamos ahí a Colosenses, nada más para que tengan el texto y lo puedan subrayar y relacionar. En el Colosenses 1, podemos leer del 15 al 17. ¿Alguien lo tiene para leerlo, por favor? Colosenses 1, del 15 al 17. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ajá. Hablando de Jesucristo, Él es el sustentador, es la imagen de Dios. Y en el 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ese es el conocimiento que el creyente en Corinto debe sostener y debe tener, ¿sí? Que su vida no se sustenta en lo que puedan ofrecerle o sacrificarle a un ídolo, porque el que sustenta las cosas, el dador de todas las cosas, es el Señor Jesucristo, ¿no? Sobre los espíritus, sobre los elementos de la creación, sobre la naturaleza, sobre el corazón de las personas, sobre la mente de las personas. Todo está sustentado por Él. Entonces, Él es nuestro Señor. Muy bien. Pensé que íbamos a tomar más tiempo en el capítulo 8, pero si no hay alguna otra observación o pregunta, podemos meternos al 9. Vean en el 9:3. Dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahí
la pregunta es de qué acusan a Pablo o quién lo acusa, pues, ¿verdad? Habíamos mencionado anteriormente que decía que algunos estaban envanecidos, ¿verdad? En la iglesia en Corinto, y estas personas quizá del liderazgo o las más sobresalientes o influyentes en la iglesia de Corinto, no estaban siendo líderes espirituales y eso estaba provocando justamente las divisiones en la iglesia, estaban permitiendo la inmoralidad que prevaleciera porque no hacían nada y posiblemente estaban entonces desechando o menospreciando las enseñanzas que Pablo había dejado. Recordamos otra vez que en ese año y medio que Pablo estuvo en Corinto, él no se detuvo y enseñó, como dice también el libro de Hechos, como lo hacía con las iglesias, todo el consejo de Dios, ¿no? El contenido de la carta de Romanos, el evangelio para salvación, justificación y la identificación, la segunda parte, por decir, para crecimiento. Todo eso debió haberlo Pablo enseñado a los corintios, pero ahora había personas en Corinto que estaban menospreciando o haciendo a un lado las enseñanzas de Pablo, lo que Pablo había enseñado por tanto tiempo. Entonces la iglesia estaba sufriendo y aquí ahora entendemos que había personas que estaban acusando a Pablo. ¿Y de qué lo acusaban? Por la defensa que expone Pablo aquí. A lo mejor una de las cosas que lo estaban acusando justamente era de sacar provecho, sacar ventaja de su ministerio. Vamos a leer, por ejemplo, del versículo puede ser del 1 al 14. Si quieren yo lo leo, o hay alguien que lo quiera leer. Corintios 9, del 1 al 14. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien? Yo leo, Rafa. Sí, Vic, por favor. Dice 9:1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice eternamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si segaremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hasta el 14. Ajá, hasta ahí sí. Esto es interesante y yo creo que la semana que entra podemos ampliarlo más, pero la iglesia tiene responsabilidad de cuidar y de sustentar a
a sus pastores o las personas que están teniendo cuidado de la parte espiritual de la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene responsabilidad y al parecer, bueno, ¿se acuerdan que habíamos comentado que también ahí en el contexto cultural de Corinto había personas que hablaban sabiduría desde Atenas también, que les llamaban los sofistas, ¿verdad? Que eran como predicadores, digamos, no bíblicos, pero de filosofías ambulantes o callejeros, y a cambio de esa sabiduría o de hablar, de dar conocimiento, dar información, cobraban o pedían una retribución, ¿verdad? Y aquí Pablo dice que algunos participan de ese derecho sobre la iglesia. No sé quién, no sabemos quién, o por lo menos yo no lo sé, quién estaba, ¿cómo se dice?, recibiendo bienes o sustento de parte de la iglesia y no era Pablo, no era Pablo. Y Pablo dice, bueno, voy a defender este punto porque si yo recibo algo de la iglesia, es porque yo estoy sembrando lo espiritual, no está buscando él lo material, pero es una responsabilidad de la iglesia cuidar a los que siembran lo espiritual. Y vienen ahí una serie de textos y de preguntas retóricas, la respuesta está implícita en la pregunta, pues. Y otra cosa que hayamos recordado era que cuando Pablo llegó a Corinto, él llegó trabajando, él llegó a trabajar junto con Aquila, ¿verdad? Hacían tiendas y de eso vivían, de eso se sustentaba mientras estaba predicando y dice de pronto estaba ya entregado a la predicación. Entonces, Pablo resalta que es la responsabilidad de la iglesia el sustento material de las personas que siembran lo espiritual. Bueno, yo creo que aquí podemos dejar, si no tienen alguna pregunta, son 8:28. Y podemos continuar con ese tema la próxima semana.